Buenos días, chicos, bienvenidos a su clase de biología. Quien les habla, la profesora Florángel Izaba. El día de hoy vamos a hablar sobre la reproducción celular y el ciclo celular. La división celular, entonces, es un proceso que cumple como un papel fundamental en el mantenimiento de los seres vivos. A través de este proceso de división celular, muchachos, los animales y las plantas crecen a partir de una única célula. También cumple una función importante como corresponde a reparar los tejidos dañados y en algunos casos, para el caso particular de los organismos unicelulares, ellos se multiplican a través del proceso de división celular. La vuelta al ciclo celular puede completarse en pocas horas o requiere de varios días. Y esto va a depender del tipo de célula y de algunos factores externos como la temperatura o los nutrientes disponibles. Veamos entonces lo que es el ciclo celular, que también es conocido como la vida de una célula. En el caso de la mayoría de las células eucarióticas, es preciso recordar, muchachos, que las células eucarióticas son células que tienen un núcleo verdadero definido, ¿ok? Y tienen una estructura de organelas que están dentro de su citoplasma. La mayoría de estas células transitan por una rueda interminable de crecimiento y división celular, que es lo que se conoce como ciclo celular. Para pasar por este ciclo celular, las células transitan por fases principales, que son las que están señaladas allí: la interfase, la mitosis y la citocinesis. Recordemos que la mitosis fue un proceso de reproducción celular, igual que la meiosis que vimos en la biología de tercer año. Acá en la imagen, en la lámina, ustedes logran ver una imagen en tercera dimensión de una célula de ratón que está en sus etapas finales de división celular, ¿ok? Y allí entonces nosotros vemos esa distribución, como estamos a punto de ver cómo esa célula se está dividiendo, ¿ok? La división en partes iguales es posible porque previamente se ha duplicado el ADN. Se sintetizan histonas, ¿verdad? Y otras proteínas que son asociadas con el ADN de los cromosomas. Y además se produce una adecuada reserva de organelas para dos células hijas. Es decir, que a través de ese proceso, de ese ciclo celular, una célula madre da origen a dos células hijas con la misma carga genética, con la misma información, con la misma cantidad de citoplasma y con la misma cantidad de organelas. De esta manera, muchachos, entonces, ¿cómo podemos definir qué es el ciclo celular? Es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y, por tanto, a la división en dos células hijas. También es conocido como el ciclo de vida de una célula o el ciclo vital. Chicos, como les comentaba, pues las células eucariotas que tienen su núcleo definido, el ciclo celular consta de dos grandes fases, como son la interfase, llamada también fase I, y la fase de la mitosis o la meiosis. En esa fase M también ocurre el proceso que es conocido como la citocinesis, y vamos a ver más adelante en qué consiste esta fase. La mayor parte del tiempo, muchachos, del ciclo celular, la célula se encuentra en interfase, siendo entonces esta fase del ciclo celular, la fase preparatoria, también conocida como una fase de reposo o de dormancia, ¿ok? Durante las fases del ciclo celular, reconocemos entonces que las células crecen y se duplican en una serie de pasos organizada y predecible, que es lo que se conoce como el ciclo celular. Como bien su nombre lo indica, el ciclo celular no es un camino lineal, es un ciclo. ¿Por qué? Porque al final de cada ronda, las dos células hijas pueden iniciar el mismo proceso exacto, es decir, pueden pasar nuevamente por cada una de las fases del ciclo celular. En las células eucariontes, o también llamadas células eucarióticas, las células atraviesan por dos fases importantes. Ya veíamos en el caso de la interfase que en esta fase la célula crece y hace una copia de su ADN, de su material genético.
También durante la fase mitótica, la célula separa su ADN en dos grupos y se divide el citoplasma. ¿Para qué? Para formar entonces esas dos nuevas células con la misma información genética, con la misma carga, porque son dos células que se están generando de manera idéntica. En el gráfico acá vemos nosotros, fíjense, todo lo que corresponde a la interfase, que correspondería a la fase G1, la fase S y la fase G2. Esas tres fases corresponden a la interfase y la otra, que corresponde a la fase mitótica, que tiene a su vez otras subfases como son la profase, metafase, telofase y anafase, que ya veíamos en nuestra biología de tercer año y que corresponde a la mitosis. Veamos entonces las fases del ciclo celular. Veamos qué sucede en cada una de estas fases. Veíamos entonces que la interfase, ese prefijo inter significa entre, lo cual refleja que la interfase ocurre entre una división mitótica y la siguiente, entre una división mitótica y otra. Entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre y la preparación para ese proceso de división, que es la llamada interfase, sucede en tres pasos. Veíamos en la lámina anterior la fase G1, también llamada fase del primer intervalo. La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en las etapas posteriores. Porque si el ciclo celular trata de generar dos células idénticas, necesitamos entonces una preparación previa para que haya una distribución equitativa de todo lo que tiene la célula madre. Entonces, en esa fase G1, que es la primera fase de la interfase, la célula crece físicamente. Luego viene la fase S, muchachos. En esta fase, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo, es decir, el material genético, el ácido desoxirribonucleico, se duplica completamente en una estructura de organización de microtúbulos, que es lo que se llama el centrosoma. Ya lo veíamos en el proceso de división mitótica, cómo estos intervienen en ese proceso de división y luego la migración de ese material genético hacia los extremos de cada una de las células. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M, es decir, durante la fase de la mitosis. La fase G2 corresponde a la fase del segundo intervalo. En este momento la célula crece más, hace proteínas, fabrica algunos organelos y comienza entonces a reorganizar el contenido para el proceso de división celular, que es la mitosis. La fase entonces termina cuando inicia la mitosis. Fíjense que como estábamos mencionando anteriormente, muchachos, toda esta fase llamada interfase es previa a el proceso de división celular conocido como mitosis. Veamos de manera gráfica entonces qué es lo que sucede en el ciclo celular. El ciclo celular inicia allí donde la flecha nosotros vemos que en la flecha verde dice inicio del ciclo y comienza entonces la fase G1. Que reiteramos entonces, la célula crece físicamente, duplica su tamaño, aumenta el número y la cantidad de organelas y enzimas y de otras moléculas, también algunas otras proteínas que necesita la célula para empezar a ese proceso de división que ocurre en la fase M. La fase S, como ya mencionábamos, está señalada allí con rojo. La fase S ocurre uno de los procesos más importantes del ciclo celular, que corresponde a la duplicación del ADN y todas las proteínas asociadas. Mencionábamos las histonas, que son las principales proteínas que intervienen en el empaquetamiento de esta macromolécula, como lo es el ADN. Seguidamente, entonces, vemos la fase G2, que está en naranja, y allí la célula empieza a prepararse, los cromosomas comienzan a condensarse. Terminada toda esta fase G1, S y G2, que es lo que se conoce como interfase, la célula está lista para el proceso de división celular. La célula está lista para el proceso de mitosis y se separan
tal como vemos en la imagen allí, en 2 juegos cromosómicos y obtenemos 2 células idénticas. Como mencionábamos hace un rato, muchachos, las células pasan por este ciclo celular permanentemente. Es un ciclo que una vez que culmina, vuelve a empezar. Cada una de las células que se generan tiene la potencialidad de volver a pasar por este ciclo celular. Antes de entrar en el proceso nuevamente del ciclo celular y que la célula vuelva a cumplir con cada una de las fases, es preciso indicar un proceso que muchos autores separan y señalan de la mitosis y hay otros que lo consideran como parte de la misma mitosis. No obstante, es importante recordar, definir que la citocinesis no es más que la división del citoplasma en 2 partes iguales. En este caso les traje este concepto visto desde que forma parte de la mitosis y ese proceso de división celular es lo que termina separando, generando esas 2 nuevas células hijas. Cada célula al finalizar el proceso de la mitosis, tal como estamos viendo en la imagen, posee la misma información, tiene el mismo aspecto y posee el mismo genoma, es decir, tiene el mismo ADN. Veamos entonces lo que corresponde al control del ciclo celular, muchachos. El ciclo celular tiene diferentes puntos de control y actúa como un dispositivo bioquímico compuesto por un conjunto de proteínas reguladoras que interactúan permanentemente dentro del proceso del ciclo celular. Los puntos de control celular son mecanismos, por tanto, que aseguran la fidelidad de la división celular en las células. Es decir, verifican que cada uno de esas fases sucedan en el tiempo y en la manera adecuada para que puedan proceder a la siguiente fase. Tales puntos verifican entonces que hayan sido completados con precisión antes de progresar a la siguiente fase. Fíjense, en la imagen que tenemos a la mano derecha de la lámina, nosotros identificamos 3 puntos de control fundamentales. El punto de control M es un punto de control que comprueba la correcta unión de los cromosomas al uso acromático dentro del proceso de la mitosis. ¿Para qué? Para que durante el proceso de separación haya una distribución equitativa del material genético de esas 2 células que se están generando. Otro punto de control, también llamado punto de control G1, que permite la comprobación del tamaño celular, de los nutrientes adecuados para proseguir a las siguientes fases y también permite verificar si existen daños en el ADN, ¿verdad? En la información genética que tiene esa célula. También identificamos en la parte de arriba el punto de control G2, que nos permite una comprobación del tamaño celular y de la replicación del ADN. Es decir, que ya en esas fases vamos a controlar los procesos y que vuelva a suceder el ciclo, se vuelva a realizar, muchachos. Fíjense que esos puntos de control, si hay algo que adecuadamente no viene realizando, se paraliza el ciclo celular a través de unos mecanismos bioquímicos que ocurren a nivel celular. Seguimos entonces con el control del ciclo celular y en los puntos de control las señales de retroalimentación contienen información sobre los procesos subordinados que pueden bajo algunas circunstancias detener momentáneamente el avance del ciclo celular, evitando entonces de esta manera que el proceso continúe antes de que el precedente, es decir, el anterior, haya terminado. También hay algunos factores que intervienen en la regulación y el control del ciclo celular, como pueden ser hormonas o factores de crecimiento. Aquí vemos nuevamente los 3 puntos de control del ciclo celular. Ahora bien, muchachos, el ciclo celular es un proceso, como hemos visto durante la clase del día de hoy, que sucede de manera permanente y continua dentro de las células eucarióticas.
pero y existen 3 puntos de control para que ese ciclo celular se realice. Pero muchas veces ocurre descontrol dentro del ciclo celular. ¿Qué pasa si no hay una interacción efectiva a nivel bioquímico entre las proteínas que van a permitir el pase de una fase a otra? ¿Qué pasa si los controles no se dan adecuadamente? Pues ocurre un descontrol del ciclo celular. Evidentemente, el ciclo celular es un proceso natural que ocurre dentro de las células y cuando no hay un control adecuado de ese ciclo, ocurre lo que conocemos el descontrol del ciclo celular. Ahora bien, el principal descontrol que ocurre en el ciclo celular es lo que nosotros conocemos como el cáncer. ¿Y qué es? Es un conjunto de enfermedades que está asociado a que ese ciclo celular no está controlado. Es un tema realmente amplio lo que corresponde al descontrol del ciclo celular, pero es importante, muchachos, que en este momento ustedes reconozcan que una de las consecuencias del descontrol del ciclo celular está asociado a que ese proceso de división celular se desarrolla más allá de los límites normales. Quiere decir entonces que la célula se divide sin control y de allí entonces es que se generan los problemas y los inconvenientes, porque nosotros pudiéramos definir el cáncer como un descontrol de ese proceso de división celular. Como hemos visto hasta ahora en la clase de hoy, el proceso de división celular, el proceso del ciclo celular, es un ciclo ordenado, regulado, controlado que se da dentro de las células. Cuando no hay un control, cuando no hay un orden en ese ciclo celular, aparecen entonces las patologías, aparecen las enfermedades y una de ellas está asociado a el cáncer, que es entonces esa división descontrolada del ciclo celular de la célula en cuestión. ¿Okay? Vamos a recordar que las células, ¿okay? De nosotros en nuestro organismo tenemos numerosos tejidos y los tejidos están formados por células de alguna manera especializadas, ¿ok? Por eso entonces que este descontrol puede darse en un tipo de tejido, en un tipo de órgano particularizado. Cuando el descontrol ocurre de una manera progresiva, agresiva, ¿ok? Ese descontrol se extiende a otros sitios, inclusive esas células que están creciendo sin control se distribuyen a lo largo del organismo, que es lo que nosotros conocemos como la metástasis, que es el proceso final, porque esas células sin control que se han dividido dentro del organismo van a permitir entonces diseminarse y abarcar otras partes del cuerpo. Finalmente, muchachos, con esta explicación sobre el descontrol del ciclo celular corresponde al cierre de este tema, conjuntamente con el que ya colocamos en la plataforma de Classroom que pertenece al tema de biotecnología, que como nosotros vimos en nuestra clase, pues estos dos temas están bastante relacionados, lo que es biotecnología y ciclo celular, porque de alguna manera puede ocurrir una manipulación intencional de ese ciclo celular con fines médicos, con fines científicos, como veíamos en la clase de biotecnología. De allí la importancia de conectar entonces el tema de biotecnología con el tema que corresponde el día de hoy, que corresponde al ciclo celular. De esta manera entonces cerramos la clase de hoy y nos vemos en un próximo encuentro. Que pasen un feliz día, muchachos.